buscando este, ya que sabemos que es el mismo. Sí, entonces, tan solo haga de cuenta que este condensador y esta bobina está acá en este costado, pero las ecuaciones son las mismas, o sea, el voltaje en la resistencia 1, el voltaje en la bobina, el voltaje en el condensador, que es este mismo, por lo que ambos están en paralelo, entonces yo puedo tomar este directamente, y el tercer componente que igual suma, pero no cambia la ecuación, porque al final BR1 y BR3 se van a sumar, y va a quedar solo un BR. Entonces ahora, como le dije, la idea es dejar todo en función de la corriente, de los componentes que necesitamos, o sea, bobinas y condensadores. Entonces organizo cada una de las ecuaciones. A que es igual BR, a que es igual BL, a que es igual BC, a que es igual BR3. Bueno, en nuestro caso no hay BR3, que es su ejercicio. En su ejercicio no hay BR3, entonces voy a ir mirando este, pero omitiendo este valor, ya que en su ejercicio no está. Entonces yo digo BR1 que es igual a IR1 por R1. Sí. ¿Sí? La corriente que pasa por esta resistencia por R1. Esta ecuación pues no la voy a tener en cuenta, la voy a pintar de otro color, porque usted no la tiene. Entonces digo, ¿a qué es igual BL? Pues esto ya es una ecuación establecida, ¿sí? Yo acá en la diapositiva les dejé este cuadrito, estos son ya ecuaciones que son de esa forma, o sea que ya se han estudiado y se sabe que se comportan de esa forma. ¿Sí? Tan solo son como unas ecuaciones que hay que tener en cuenta. Entonces yo puedo decir que BL es igual a L por la derivada de la corriente en L, que es lo que yo tengo acá. ¿Sí? El voltaje en la bobina es igual a la bobina por la corriente que circula por esa bobina. ¿Sí? Si hay alguna duda, si voy muy rápido, si quiere preguntar algo, con mucho gusto, no hay problema. ¿Cómo se lee esa ecuación, profe? El valor de la bobina por la derivada de la corriente que pasa por esa bobina. Sí, sí, o sea, así Por se el, lee siempre cuando uno mira un voltaje. ¿A qué es igual el voltaje en la resistencia 1? Es al valor de la resistencia por la corriente que pasa por esa resistencia. ¿A qué es igual el voltaje de la bobina? Pues es la bobina por la corriente que pasa por esa bobina. Pero, ¿cuál es la corriente que pasa por la bobina? Es la derivada. Pero en todos los componentes uno hace el mismo análisis. ¿A qué es igual la corriente del condensador? Pues es el condensador por la corriente, el voltaje, perdón, el voltaje del condensador, pues es, sí, o sea, a todos se les hace el mismo análisis, solo que en algunos casos uno se reemplaza por esto y otros no se reemplazan, quedan directamente. Sí, entonces el voltaje en la bobina lo reemplazamos acá por esta ecuación que nos aparece acá. Entonces L por la derivada de la corriente. Entonces ya tenemos esta segunda ecuación. Y BC, ya como BC es nuestra variable de estado, no es necesario cambiarla. ¿Por qué? Porque no aparece acá dentro de las ecuaciones. Entonces me toca dejarla indicada, BC. Y pues el otro componente que no vamos a tener en cuenta. Entonces lo que hago es reemplazar. ¿Qué reemplazo? Estas ecuaciones que acabé de colocar acá. Entonces BR1 lo reemplazo donde está BR1, entonces me quedaría esto. Esto lo reemplazo acá. Más el BC que está ahí, lo vuelvo a escribir. Más el otro componente que este no lo tendremos en cuenta. Y más el voltaje de la bobina, que dijimos que era esto. ¿Sí? Esta sería entonces la ecuación. esto, profe, sería Señor. esto.
No, ya la atrás estaba mirando algo, pero ¿Sí? ¿Prosigo? sí, señor, sí, señor. Entonces, vale. Nosotros ahora vamos a mirar qué corriente es la que circula por acá. Si usted se fija, la corriente que circula por acá es la corriente, como es un circuito serie, la corriente va a ser la misma. O sea, la corriente que pasa por R1, la corriente que pasa por L1, son las mismas, por lo que está en serie. En serie las corrientes son las mismas. En paralelo los voltajes son los mismos. Entonces, en serie, sabemos que la corriente de la resistencia es la misma que pasa por la bobina. Entonces, yo por eso puedo decir que la resistencia, la corriente de la resistencia es igual a la corriente que pasa por la bobina, por lo que es un circuito serie. ¿Sí? Esta parte serie. O sea, en su ejercicio, la parte serie sería esta, que si usted se fija es la misma que está acá, estos dos componentes. Por eso es que yo digo eso. Ajá. Entonces lo único que uno hace es reemplazar. Entonces si tengo acá la ecuación, todo donde diga IR1 o IR, ahora va a ser IL. Entonces esta corriente de acá la vamos a llamar IL. Como usted no tiene este componente, pues tan solo lo omite. No hay problema porque es el mismo circuito. Acuerde que yo puedo sumar esta resistencia con esta y me daría lo mismo. ¿Sí? Es como... Ajá. Entonces ese usted lo omite, no hay problema porque no lo tiene. Igual vuelvo a reescribir BC y vuelvo a escribir la ecuación de la derivada. Ahora, ya como si usted se fija, ¿por qué sé que ya no sigo modificando esta ecuación? ¿Por qué sé que la voy a dejar hasta ahí? Porque ya todo quedó en función de L y de C. Miremos el primer componente. El primer componente es este. ¿Está en función de L y C? Sí. ¿Por qué lo sé? Porque la corriente está en función de L. Miro el segundo componente. Perdón, está acá. ¿Está en función de L y C? Sí, sí está en función del voltaje del condensador. Entonces el segundo componente también ya lo tenemos listo. Este componente, pues usted no lo tiene, tan solo lo omite. Y ahora miramos el tercer componente. ¿Está en función la corriente o el voltaje está en función de L o C? Sí, claro, está en función de L. Acá, la derivada de la corriente en L. Entonces, ya como todo está en función de L y C, por eso yo ya sé que hasta acá dejo de modificar la ecuación. O sea, Profe, señor. o sea, tomándolo como, digámoslo, matemáticamente, suponiendo que cada término tenga una derivada, bien sea la E de L o la S, ya con eso se supone que ahí se queda la ecuación de cada término, por cada término, digámoslo así. No, no, señor. Digamos que acá tuviéramos esto, algo así. R2, que esa corriente fuera R2. Yo no puedo dejar la ecuación hasta ahí, porque mira, acá tenemos, esto debe quedar o en función de C o en función de L, y está en función de R. Entonces no puedo, me tocaría hacer un análisis en el circuito para que esto me quede en función de L o de C. O sea, digamos, no porque la derivada ya aparezca, yo ya tengo que dejar la ecuación quieta. No, yo dejo la ecuación quieta cuando ya todo está en función de L y de C. O sea, los voltajes y las corrientes están en función de L y C y el condensador. Si ustedes fijan acá, no. Entonces yo ahí sigo haciendo análisis hasta que me quede en función de L o de C. En nuestro caso ya hicimos el análisis, por eso quedó en función de L, entonces ya no toco más esta ecuación. Ah, ok. ¿Sí? Digamos que esto fuera BR. Ahí me toca, uy, digamos que fuera BR1. Uy, me toca seguir mirando cómo esto lo acomodo. ¿Vale? Entonces ahí ya todo está Ah, acomodado. L, C, C, perdón, diste C, L, perdón, vuelvo. L, C, acá L y otra vez L. Sí, ahí ya está todas las variables que necesitamos en función de lo que queremos. Ahora miramos el paralelo, este paralelo de acá. ¿Yo qué puedo decir?
que el voltaje en la resistencia 2, ¿a qué va a ser igual? Al voltaje en el condensador 1, que es lo que se puso acá. ¿Sí? Porque están en paralelo. Cuando dos componentes están en paralelo, quiere decir que tienen el mismo voltaje. Ajá. Vale, entonces, ¿a qué es igual? El voltaje de la resistencia. Pues el voltaje de la resistencia va a ser igual a la corriente que pasa por la resistencia por el valor de la resistencia. Pero ¿a qué es igual R2? Entonces, acá vamos a hacer, cuando yo tengo un nodo, de ahí van a salir, por lo general salen, dejémoslo así. Y ese sería nuestro nodo, ¿sí? Sería de esa forma. Entonces, si la corriente va en este sentido, digamos que esta es I. ¿A qué va a ser igual I? Pues a la corriente que sale por acá, más la corriente que sale por acá. Entonces, si esto es I, esto sería I1, y llamemos a este I2. Entonces, I es igual a ¿qué? A la suma de las corrientes. ¿Sí? Sí. Vale, entonces podemos hacer el mismo análisis acá en este nodo. Bueno, en su ejercicio sería acá, en este nodo, pero es el mismo que está acá, por lo que es el mismo ejercicio. Entonces tan solo se analizan. La corriente que viene a la izquierda, ¿cuál es? Nosotros dijimos que la corriente L1. que venía ahí era IL. Acá nosotros lo Eso sí. dijimos IL. Ajá. Entonces yo puedo decir que... Vale, claro. Espera, yo escribo acá la ecuación que ahí no está escrita. Pero sería... Listo. Entonces la corriente que viene allá es IL1. O bueno, IL, llamémosla IL. ¿A qué va a ser igual? A la corriente que pasa por la resistencia, o sea... Y más la corriente que pasa por el condensador. La corriente del condensador sería IC. A eso sería igual las corrientes en el nodo, o sea, en este punto de acá. ¿Nosotros qué necesitamos? IR2. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se despeja. Este componente que está sumando pasa al otro lado del igual a restar. Entonces, por eso me queda que IR2 es igual a IL, bueno, IL1 menos IC, porque pasa al otro lado. Entonces ya tenemos, si se fija, esta ecuación toca hacerle alguna otra modificación o ya la podemos, digamos, si cumple con los componentes que nosotros necesitamos. sí, porque ya quiere en función de IL e IC. Exacto, sí señor. Entonces lo único que hago es reemplazar. Entonces cojo esta ecuación que fue la primera que hicimos y reemplazo el voltaje. Entonces coloco el voltaje, espero que esto está un poquito desordenado acá. Ah, sí, acá. Yo tomé por aparte el voltaje, entonces digo que el voltaje es igual a I por R. Pero a que es igual I. I es igual a esta resta, entonces lo reemplazo. Acá reemplacé I. I y R2, que es esto, multiplicado por R. ¿Qué hice después acá? Ley distributiva. Entonces el R multiplica IL, que es lo que puse acá, menos el R multiplicado por la C. Entonces ya el voltaje de la resistencia 2 nos queda en función de las variables, por eso están ahí en rojo. Pero según los datos que tenemos acá, que es igual a corriente del condensador. Está acá. La corriente del condensador pues va a ser igual al condensador por la derivada del voltaje en el condensador. Y eso es lo que se escribió después acá, que es lo que está acá abajito. ¿A qué es igual el voltaje en el condensador? Pues el condensador
por la derivada del voltaje del condensador. Entonces, esta IC la reemplace acá, que es lo que está ahí escrito. Entonces nos quedaría que BR2 es igual a IL1 R2 menos R2, porque es la que está acá, por IC. ¿Pero qué es IC? Es C por la derivada del voltaje en el condensador. Todo esto sería BR, pero nosotros al inicio dijimos BR que es igual a BC, entonces por eso BC va a ser igual a todo esto, que es lo que escribí acá. Miramos esta ecuación, que es esta misma. A esta ecuación, ¿la podemos dejar así o toca seguirla haciendo algún tipo de análisis? Pues no, porque la corriente ya está en función de L, ¿no? Sí, y el voltaje también está en función de C, que es el que tenemos acá. Y acá tenemos otro Ajá. voltaje y también está en función de C. Entonces no hay problema. Acá tenemos BC y L y otra vez BC. Entonces todas las componentes que tenemos ahí están en función de las variables que necesitamos. Y esas serían las dos ecuaciones diferenciales. Esas son es que ya está resuelto, el ejercicio está resuelto. Como le dije, este es el mismo ejercicio. Lo único es que su merced cuando lo vaya a transcribir, esto que está acá no lo tiene en cuenta, no lo tiene en cuenta, no lo tiene en cuenta. Y ya para la malla 2 sí es lo mismo. Ahí sí sería todo lo de la malla 2. Y acá está ya la parte, sí, yo la reemplacé también con números. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Tan solo despejar la derivada. Entonces, en su caso, este componente no lo tiene en cuenta, esto de acá no lo tiene en cuenta, todo lo que diga R3, todo lo que diga R3 no lo tiene en cuenta, esto no lo tiene en cuenta, esto de acá tampoco, y finalmente llegaría a una ecuación así. Bueno, ahí cambia por los números que usted vaya a colocar. Esto tampoco lo tiene en cuenta. Y le va a quedar una ecuación exactamente así. Va a quedar la derivada de la corriente, un valor, un número por la fuente, menos un número por la corriente en la bobina, menos un número por el voltaje del condensador. Así le debe quedar la ecuación. Igual con los mismos signos y todo. Lo único es que estos numeritos son diferentes, pero a usted le va a quedar lo mismo. Y ahora miramos la malla 2, que es esta que está acá. Ahí que hicimos también despejar la derivada. Esta ecuación, esto sí lo puede copiar tal cual porque acá no está el R3. Entonces esto sería exactamente lo mismo. Entonces tan solo despeja la derivada. ¿Cómo la despejan? ¿Cómo la despejamos acá? Ah, sí, como estaba negativo, entonces lo que hice fue pasarlo al otro lado para que quedara positivo. Entonces quedó acá. Al otro lado positivo y este, que está positivo, lo paso al otro lado y queda negativo. Entonces me quedaría este término que no moví para ningún lado, me queda ahí igualito, menos este que pase para el lado de allá. Y ahora tan solo quito los componentes. Todo esto está multiplicando la derivada. Si yo lo paso al otro lado, al igual como pasaría a dividir. Ahí ya quedan dividiendo. ¿Qué fue lo que hice acá? Simplifiqué. Esta R2 es igual a la R2 que está abajo, entonces por eso me queda solo 1 sobre C. Y acá sí me quedaría igualito. Pongo los números, los que usted tenga que colocar, los coloca, opera y le queda esto. Entonces su ecuación va a ser exactamente la misma. El numerito diferente por la corriente menos los signos y todo va a ser exactamente igual. Otro numerito que le dé a usted su merced por el voltaje del condensador. ¿Hay alguna duda? Esto, aquí, profe, en donde están los valores de las resistencias y condensadores, eso es lo que se reemplaza en la última fórmula. Sí, se reemplazan acá y se reemplazan acá. Ah, ok. Bueno, profe, eso sería el primer punto, listo. Después de eso, ¿qué toca hacer? Pues, espere ahora la guía. Mm,
No, ese es el segundo punto, las ecuaciones diferenciales. El primer punto es escribir en el foro qué punto va a ser, si no estoy mal, y leer la información en el tercer punto. Es decir, porque esa ecuación es lineal. Entonces ahí sí ya su merced, ¿no? Pues tan solo pondría ahí por Google. ¿Cómo se hace una ecuación diferencial es lineal? Y acá le aparecen. Puedes escoger el primero. Entonces, pues yo le explico rápidamente cómo sé si es lineal o no es lineal. Una ecuación diferencial es lineal cuando no hay cosenos, o sea, cuando no hay funciones trigonométricas, cuando no hay raíces, cuando no hay potencias. ¿Sí? Ahí sé que una ecuación es lineal cuando no tiene esos elementos. Entonces usted mira sus ecuaciones. ¿Sus ecuaciones tienen cosenos, raíces o potencias? No. Jorge. No, no, señor. No, no tiene, entonces es lineal. Profe, ¿y cómo podría una ecuación diferencial llegar a ser, digámoslo, con potencia si no le veo cómo? Dependiendo del valor, o sea, Ahí ya le es puso si, la potencia. Esto es una ecuación no lineal. sí, pero entonces lo que me refiero es Por cómo eso. llegaría desde el inicio a llegar a ser, por ejemplo, digámoslo, eh, con un exponente, cómo llegaría a tener un exponente. En circuitos es imposible. En circuitos. Pero digamos en dado caso, que por acá al inicio, es que es imposible, en circuitos es imposible, pero que al inicio le diera algo así. BC por BC. Entonces al multiplicar Ah, eso, pues ya me da BC al cuadrado, que es lo que había puesto yo acá al final. En circuitos es imposible. Pero sería la única forma, pero es imposible, no, no se puede. Las ecuaciones no se prestan para que de no lineal. ¿En qué caso sí se podría? Cuando la fuente es coseno o seno, digamos una fuente alterna. Ahí sí podría ser no lineal, pero es por la fuente. Pero así los componentes internos no, no se podrían. Entonces usted colocaría eso igual, su merced pone ahí por Google, ¿cómo, cómo sé si una ecuación diferencial es lineal? Y cualquiera de estos videos que yo ya los he visto, explican bien. Y es lo mismo que le acabé de decir. Entonces usted tan solo eh, escribe tercer punto. Es lineal porque podemos ver que tiene coeficientes constantes, o sea, los numeritos que acompañan son constantes, y no tiene cosenos, ni no tiene funciones trigonométricas, ni raíces, ni potencias. Listo, esa sería ya la respuesta al tercer punto. Igual si usted la quiere profundizar un poco más, pues como le dije, ve alguno de estos videos y ahí estos son videos enfocados en cálculo, ahí le explican bien por qué es, aunque es en resumen es casi lo mismo que yo digo, pero igual puede ver los videos para entender un poco más. Ese sería el tercer punto. El cuarto punto, generar el diagrama de bloques. El diagrama de bloques yo lo hice en el CIPAS. Yo acá tengo el CIPAS. Yo en el CIPAS hice esto. Yo en el CIPAS hice tal cual estos. Y esto es lo mismo que le va a quedar a usted ahorita cuando lo empiece a desarrollar. Yo cuál hice, está, le voy a dar el mismo grafiquito y todo. Ah, no, pues el mismo gráfico, pero de pronto se va a mover, va a ser un poquito diferente por los números. Mira, acá, ahí estoy haciendo el eléctrico. En el CIPA yo lo hice. Desde el minuto 19. Entonces ahí usted ya mira cómo fue que yo hice el diagrama de bloques. Le voy a dar este gráfico. Así tal cual, la amarillita así con curva y la azul así. O al contrario, los colores no importa, pero le debe dar la misma forma. Entonces su merced mira en el CIPAS. Ese sería el cuarto punto. Y el quinto punto ya es explicar.
explicar el ejercicio como lo desarrolló. Sí, sí, señor, una breve explicación. Qué fue lo que hizo y la gráfica, porque esa gráfica da así. Entonces, pues esa gráfica da así porque usted está mirando el comportamiento del voltaje y la corriente en una bobina y en un inductor. En un inductor y en un capacitor. Entonces, uno puede colocar hasta gráfica de un capacitor. Entonces, si usted se fija, el capacitor va a dar siempre de esta forma. ¿Sí ve? Que es el que tengo acá. Que es el mismo que tengo acá en el CIPAS. Porque es un capacitor, eso nunca va a cambiar, siempre va a ser esa curva. Que es esta de acá. La de la bobina, si nunca la he visto, pero vamos a verla. Listo, mira, acá están las de la bobina. Si ve que queda con un piquito ahí como un impulso, y si usted se fija es el mismo que acá en el CIPAS. Un pequeño, yo no sé si alcanza a ver el gráfico, si lo alcanza a ver desde ahí. Sí, señor. Ya lo alcanzo a ver. Listo, si ve que acá tiene un piquito, es el mismo que da acá, cuando uno grafica la corriente en la bobina. Que es el mismo que hay acá, ¿sí? Siempre va a haber un piquito. Entonces, esos son cosas que nunca van a cambiar, que siempre van a ser de esa forma. Entonces, usted tan solo explica, ¿no? Que da ese gráfico porque estamos analizando una bobina, entonces, pues por internet hay mucha información. ¿Por qué da el gráfico de la bobina así o por qué el del condensador? Igual es una explicación muy breve, por mucho 5 minutos explicando. Eso es súper Ah, rápido explicar cómo fue que hizo el procedimiento, qué bloques utilizó, qué software utilizó y ya. profe, ese software que están utilizando ahí, ¿cómo lo consigo? Ah, su merced no lo tiene. No, profe. Vale, ahí ve mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Espere que yo acá tengo. Bueno, yo les compartí hace un tiempo. Igual ahí se lo voy a pasar por acá. Este es el link para crear la cuenta en MATLAB. Entonces su merced ahí mira los pasos, la crea y cuando la cree, entonces su merced también tan solo entra. Entonces entra a la página de MATLAB, se loguea con su usuario. Se loguea y cuando usted se loguea le aparece esta opción. ¿Sí ve ahí mi pantalla? Sí, señor. Entonces le va a aparecer abrir MATLAB online o instalar MATLAB en el ordenador. El MATLAB es un poquito pesado, entonces si más o menos tiene un equipito pues no tan antiguo, le va a correr pues ahí. Pues igual si lo quiere descargar, ahí está la opción para que lo descargue y lo instala. En dado caso que su merced pues lo descargue y vea que no le funcione y eso, puede usar el MATLAB online. Entonces tan solo le da acá el MATLAB online. Ahí sí ya no necesita ningún recurso del computador. Lo único que necesita tener es buen internet. O bueno, pues sí, un internet decente para que funcione el MATLAB. Entonces acá tiene abierto el MATLAB y acá, sí ve lo que estoy señalando arribita, que dice Simulink. Simulín, ajá. Entonces su merced le da ahí en Simulink. Y acá le da en crear nuevo modelo. Igual yo creo que eso lo explico ahí en el video. En el CIPA yo explico cómo usar MATLAB, Simulink, perdón. Y ahí ya tendría la interfaz de acá en la librería, acá arribita en librería. Y ahí ya está. De acá su merced saca los bloques. De este de acá. Y acá su merced los coloca. Entonces tan solo es arrastrarlo. Lo selecciona, que está el internet como lento. Lo selecciona y los agarra y los va dejando ahí.
los bloques que vaya a usar. ¿Cuáles son los bloques que necesita? Yo en el CIPAD digo cuáles son y todo. Es que mire, así le debe quedar el suyo. Mm, Desde el minuto 19 empiezo a explicar justo el ejercicio que usted está haciendo. ¿Eso sería todo, profe? Todo Sí, como tal el trabajo de la guía. sí, sí, señor. Por eso yo le decía a su merced que yo lo había hecho. Es que yo me confundí, era porque no, o sea, lo miraba y no me daba el mismo, el diagrama que usted tenía el del circuito no era el mismo que, o sea, para mí no era el mismo, ¿no? Porque no, lo miraba diferente. Vale, sí, señor. Bueno, pues ahora que sabe que sí es el mismo, tan solo es analizar lo que yo hice. Acá lo analiza, como le dije, quita lo que tenga R3, lo quita y tan solo analiza, copia. Los números también son diferentes, ¿no? Los numeritos son diferentes. Y ya. Profe, ¿cómo sé que una ecuación diferencial me quedó bien como debe ser? Porque ya está como dice usted, está en función de la bobina o el condensador. Sí, 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 señor, sí. Ah, ya, ya, ya. Ah, listo, profe. Me voy a poner entonces a, a retomar otra vez todo. Si no se acuerdan de algo del procedimiento o algo, pues ahí en la web yo expliqué este ejercicio. También ahí está para que lo vean en la web si algo. Ah, profe, otra cuestión. Señor. Esto es que ese material de apoyo que en la plataforma aparece, ¿por qué me aparece en inglés? O sea, ahí aparece, se ve que hay esta información, pero todo en inglés. Ah, sí, sí, la De la documentación está unidad. en inglés, sí, señor. ¿Y cómo hace? O sea, no hay forma de obtenerlo, pero pues traducido o algo, no sé. No, no, señor, pues esa es la información que nos brinda la universidad y pues está en inglés. Mm, Pues sería buscar lo mismo, pero ya por internet. Sí, ahí sí tocaría porque es que por lo enviarlo. menos yo, Señor. porque por lo menos yo, o sea, digámoslo así, o sea, por lo menos del trabajo pasado, el trabajo anterior, yo lo hice, pues fueron como en 2 días lo alcancé a hacer, pero fue mirando, prácticamente fue mirando YouTube. Pero entonces lo que yo voy es que, o sea, no tengo como un tema, como una guía o un orden en la cuestión de los temas, ¿sí me entienden? Porque por lo menos, o sea, no tengo desde un principio por lo menos qué es un circuito eléctrico, cuáles son sus componentes, cuáles son los pasivos, o sea, de eso no tenía conocimiento. Me tocó fue ponerme a leer porque es que el primer trabajo de una era hallar las corrientes por métodos de Maya, de Kirchhoff, entonces pero yo ni sabía qué era eso. Entonces lo mismo a este punto de acá, o sea, dan de una vez dan el ejercicio, pero pues es como algo que no he visto, ¿sí me entiende? Entonces, por eso es que se me dificulta Entiendo, sí, sí, señor. Sí, no, pues ahí sí tocaría, pues, más estudio independiente, sí, señor. O buscar, que ¿cómo se llama esa asignatura? No recuerdo. Yo después le paso el nombre. Hay una asignatura que se enfoca en todo eso, eh, que no recuerdo. O digamos, su merced coloca por Google. eh, Estas son solución de circuitos. Ah, ya. Dominio del tiempo. Entonces ahí se puede dar como una idea también. O modelamiento de circuitos. Ahí se puede dar alguna idea, o sino con modelamiento de circuitos.
con modelamiento de circuitos pues le salen ya circuitos en el dominio del tiempo, es teoría, y modelamiento de circuitos ya le arrojaría solución de circuitos. Sí, ahí ya sí tocaría de pronto sumerse mirar por aparte. Aunque se podría decir que de las actividades esta es la más difícil. Y a las demás es mucho más sencillo. Entonces ahí en las demás ya no hay que analizar circuitos ni nada, sino solo analizar este resultado. O sea, nosotros las siguientes unidades partimos desde acá. Entonces ahí ya no necesito sumerse a analizar circuitos ni nada relacionado. Solo analizar estas ecuaciones. Y el procedimiento matemático es sencillo, es muy sencillo. Por si de pronto le preocupa acá a futuro, bueno, en las demás actividades, pues ahí no creo que haya mucho problema. Listo, profe. Entonces, voy a retomar para ver si realizo el ejercicio de una vez. Ah, listo, sí, señor. Entonces ya Listo, profe, entonces, sería eso, ¿sí? Solo eso. información. Sí, pues hasta el momento sí, pues voy a, en base a lo que usted me dijo, voy a plantear nuevamente el diagrama y voy a realizarlo paso a paso, así como me lo hizo usted, comparándolo con el ejercicio que usted ya realizó. Y ya pues apenas lo tengo, pues le envío la evidencia y usted me dirá si tengo algún error o algo. Vale, sí, señor. Listo, profe, entonces muy agradecido por la información. Bueno, Jorge, entonces que esté muy bien. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego.